Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 11. ¿Por qué Nathan tiene que quedarse a tu lado? No estoy de acuerdo con esto. Justo cuando Kekin estaba a punto de lograr su cometido, una voz la interrumpió abruptamente. El campo de entrenamiento, que hasta entonces contaba con apenas 3 personas, fue irrumpido por una inesperada visitante. Era una mujer imponente, de estatura alta, con una figura espléndida. Su cabello rubio platino estaba recogido con horquillas negras y doradas. Unas borlas carmesí colgaban suavemente sobre su cuerpo, destacando sus intensos ojos rojos. Llevaba mangas negras con amplios puños, un collar blanco al cuello y un hipao tricolor que realzaba aún más su silueta, pero lo que más llamaba la atención eran sus largas y bien torneadas piernas. Aquellas piernas doradas, realzadas por unos tacones altos plateados con bordes dorados, hacían que su elegante figura pareciera sacada de un cuadro. Clic, clic, clic. Cada paso suyo hacía eco con ese encantador sonido de sus tacones sobre el suelo. Los 3 presentes reconocieron de inmediato a la visitante, aunque sus reacciones fueron muy distintas. El capitán de los Miyelit parecía encantado, pues la recién llegada también era una de los Kixin. Kekin, en cambio, apretó los dientes con fuerza. Claramente, esta mujer había venido a arruinar sus planes. Nathan, por su parte, simplemente estaba asombrado. Conocía a esa mujer, era Ningguang, la Tianquan de los Liyue Kixin, una mujer rica de verdad. Del tipo que haría gritar a Nathan, señora rica, tengo hambre. Dueña de un palacio flotante, portadora de una sonrisa elegante y misteriosa, y con una fortuna que rivalizaba con los mayores poderes de Teyvat. En términos de rareza, Kekin era un personaje de 5 estrellas, mientras que Ningguang solo era de 4. Aún así, eso no la hacía menos impresionante. Incluso jugadores que no invertían dinero podían conseguirla. Nathan ya la había subido al máximo nivel en el juego, pero esta era su primera vez viéndola en persona. A diferencia del resto de los Kixin, que trabajaban en el pabellón Yuei, Ningguang tenía su oficina en el mismísimo cielo, la Cámara de Jade. Un palacio suspendido que ella misma había financiado y construido. Y ahora, esa misma mujer, tan lejana e inalcanzable, lo observaba directamente, con esos intensos ojos carmesí. Nathan tragó saliva. A pesar de su admiración, no podía ignorar el hecho de que Ningguang, dentro del juego, era una estratega formidable. Que pusiera sus ojos en él no necesariamente era algo bueno. Kekin parecía pensar lo mismo. Avanzó rápidamente y se plantó frente a Nathan, bloqueando la vista de Ningguang hacia él. ¿Ningguang? ¿Qué estás haciendo aquí? Kekin no se contuvo y fue directo al ataque. Esa debería ser mi pregunta, Kekin. ¿No tienes tareas pendientes? La respuesta fue afilada, pero dicha con una sonrisa. Ningguang conocía perfectamente a Kekin y su sentido del deber. Solo salía a tomar aire. ¿También vas a controlar eso? Kekin frunció el ceño, incómoda con la pregunta. ¡Qué coincidencia! Yo también decidí salir a despejarme. Las palabras de Ningguang caían suaves como una brisa primaveral. Por mucho que Kekin intentara acorralarla, Ningguang siempre encontraba la forma de salir ilesa, mostrando que estaban en niveles muy distintos en cuanto a labia. Nathan, atrapado entre ambas, sentía que estaba en el centro de una tormenta. En el juego, estas dos no parecían llevarse mal, ¿por qué ahora sí? Hola, jovencito escondido detrás de ella, intervino Ningguang con voz dulce. Aprovechando una breve vacilación de Kekin, se inclinó hacia adelante y su rostro apareció de repente frente al de Nathan, apenas separados por unos centímetros. El aroma de su fragancia envolvió su espacio. Hola, señora Tianquan. Respondió Nathan apresuradamente. Los intensos ojos rojos de Ningguang lo miraban con tal intensidad que podía ver su propio reflejo en ellos. No. No me llames así de forma tan formal, susurró, casi como si se quejara. Su cálido aliento rozó sus mejillas y casi hizo tambalear a Nathan, hasta que un dolor punzante lo devolvió a la realidad. ¡Ay! Kekin le había pisado los dedos del pie, sin siquiera mirar hacia atrás. Nathan apretó los dientes, intentando mantener la compostura. Señora Tianquan, esta es nuestra primera vez, así que, creo que es apropiado dirigirme a usted de esa manera. Por alguna razón, estas palabras provocaron una reacción inesperada en Ningguang.
La sonrisa que usualmente adornaba su rostro se desvaneció por un instante, pero pronto volvió a su expresión encantadora. Primera vez. Hacía tanto que no nos veíamos, murmuró en voz baja. Sus ojos brillaron por un momento al escuchar el nombre de Nathan. Nathan, qué nombre tan nostálgico. Como agradecimiento por compartirlo conmigo, te permitiré llamarme por mi nombre. Nathan parpadeó, confundido. Entonces, señora Nin, SHH. No señora Ning Wang, solo Ning Wang. Recuérdalo. Susurró mientras presionaba suavemente la comisura de sus labios con un dedo delicado y perfumado. Ese gesto tan íntimo solo intensificó el dolor en su pie, donde Kekin seguía presionando con fuerza. A pesar de no mirar, parecía saber exactamente lo que estaba ocurriendo. Sin escapatoria, Nathan cedió. Ning Wang. La sonrisa de ella floreció instantáneamente, cálida y deslumbrante como la luz del amanecer. Capítulo 12. HMPH. Al escuchar la conversación y notar que Nathan se dirigía a Ning Wang por su nombre, Kekin soltó un frío resoplido. Por suerte, estaba de espaldas a ellos. De lo contrario, Nathan sin duda habría notado la señal de alarma que eran sus mejillas infladas. Señora Yueng, ¿acaso algo la enfadó? Preguntó él, sintiendo que algo no andaba bien. Después de todo, el delicado pie de jade de Kekin seguía pisando con firmeza el suyo, aumentando la presión de forma muy real. Jeje. ¿Podría ser que nuestra encantadora Kekin esté celosa? Intervino Ning Wang con una sonrisa traviesa, tras haber notado la conducta de la joven. Sus ojos carmesí brillaron con picardía, como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. Ning Wang. ¿A quién llama celosa? Saltó Kekin, visiblemente alterada, pero su reacción exagerada solo la delataba más. Ejem. Kekin se aclaró la garganta y trató de recomponer su actitud. Aún no estaba segura de si Nathan era su amigo de la infancia, y no quería que él pensara que tenía una personalidad infantil. Simplemente, no estoy satisfecha con los dobles estándares de Nathan. Por poco lo llama Ened, como solía hacerlo antes. Ah, lo siento, Kekin. Me equivoqué, se disculpó Nathan. Según su juicio, probablemente se debía a la relación tensa entre ella y Ning Wang. Al llamarla por su nombre, tal vez Kekin lo interpretó como una falta de respeto y buscaba ahora igualar las condiciones. Está bien, te dejaré pasar esta vez. Y por fin retiró su pie de encima del de Nathan. Luego, dio un paso adelante para bloquear la vista de Ning Wang, impidiéndole avanzar fácilmente. Ning Wang, al notar esto, solo pudo ajustar su posición con una ligera sonrisa. Cuando ambas mujeres, tan distintas como hermosas, se alejaron, Nathan finalmente pudo respirar con normalidad. Nathan, ¿aún no respondiste a mi pregunta de antes? Pero justo cuando creía que podría relajarse, Kekin retomó el tema. Discúlpame, Kekin, pero me llevaré prestado al joven Nathan por un rato. Interrumpió Ning Wang, dando un paso al frente. ¿Por qué? Ning Wang, ¿qué asuntos tienes tú con Nathan? Kekin la miró con desconfianza. Aunque aún no confirmaba del todo si Nathan era su viejo amigo, no estaba dispuesta a entregárselo a la astuta Tianquan. Sabía que Ning Wang era famosa por sus planes intrincados y estrategias silenciosas desde su cámara de jade. Si dejaba que se lo llevara, Nathan quedaría a su completa merced. Como el joven Nathan es un viajero extranjero, solo quiero aprender algo de él, respondió Ning Wang, pausando antes de dar esa explicación. Pero su sonrisa decía lo contrario, claramente era una excusa improvisada. ¿Qué pasa? Aunque ambas somos parte de los Kixin, ¿piensas interferir en mis asuntos? Ese contraataque dejó a Kekin sin palabras. Comparado con sus responsabilidades centradas en infraestructura, el trabajo de Ning Wang como Tianquan tenía mayor alcance, lo que la habilitaba a tomar acciones más amplias. Si Ning Wang esgrimía razones oficiales, Kekin no tenía cómo refutarlo. Entonces, ¿por qué no lo discuten aquí mismo? Kekin, ¿crees que este lugar es adecuado para una conversación así? La sonrisa de Ning Wang tenía un matiz especial. Kekin observó a su alrededor, era cierto, el campamento militar Miyelit no era el sitio ideal para eso. Aún así, bufó con desdén. Entonces, Ning Wang, ¿dónde quieres hablar? En mi dominio, por supuesto, respondió Ning Wang, señalando hacia el cielo. Kekin entendió de inmediato. La cámara de jade. No. Entonces yo también iré, se negó de inmediato.
Si dejaba que subieran solos, Nathan estaría completamente a merced de Ningguang. ¿De qué te preocupas, Keqing? Tranquila, no me lo voy a comer. Tú, Keqing no supo cómo responder. Había algo extraño en todo esto. Si de verdad Nathan era su amigo de la infancia, no era posible que conociera a Ningguang, ¿verdad? No tardaremos mucho, solo medio día, añadió Ningguang al notar que la resistencia de Keqing comenzaba a flaquear, pero en su interior ya reía en silencio. Medio día le bastaba para conquistar por completo a Nathan. Claro, no literalmente. No era cuestión de devorarlo, sino de ganarse su corazón y su lealtad. Entonces váyanse. Pero luego, llevaré a Nathan de vuelta al pabellón Yuei. La confrontación concluyó con esa declaración final. Solo Nathan permanecía en estado de confusión, sin entender realmente lo que acababa de ocurrir. Fue recién cuando llegó a la piedra flotante que notó que estaba completamente a solas con Ningguang. ¿Listo? Estamos por despegar. Con una sonrisa, Ningguang lo guió hacia la plataforma flotante. Su silueta, elegante y misteriosa, se acercó silenciosamente a él. Oh, oh. Asintió Nathan, reconociendo que esa piedra era el mecanismo de transporte hacia la cámara de Jade. Después de todo, este no era el juego, y no existía la opción de teletransportarse. ¡Zas! El viento silbó junto a sus oídos mientras una fuerza centrífuga lo impulsaba hacia arriba. La piedra flotante se elevó a una velocidad increíble rumbo a las nubes. ¡Ah! Nathan gritó por puro instinto. Aunque se había mentalizado, nadie le había dicho que sería así de rápido. Era mucho más veloz que en el juego. Ridículamente más. La fuerza lo desequilibró, y justo entonces, la piedra tembló violentamente. Ya fuera por accidente o por diseño, la sacudida ocurrió justo hacia donde estaba Ningguang. Nathan perdió el equilibrio por completo, y cayó directamente en sus brazos. Capítulo 13. Capítulo 13. Debido a los efectos combinados de la fuerza centrífuga y la piedra flotante, Nathan cayó en dirección a Ningguang. Antes de que pudiera terminar su grito, su cabeza chocó contra algo suave. Sobre él se alzaban picos majestuosos, y una fragancia tenue flotaba en el aire. Nathan se sintió como un viajero que hubiera entrado por error en un paraíso de flores de durazno. Lo siento, esto es un completo malentendido. Sin necesidad de mirar, ya podía imaginar contra qué se había presionado su cabeza. Así fue su primer encuentro con Ningguang, una de las eminencias de los Kixin de Liyue. Sin embargo, aquí, solo sobre una piedra flotante, habían vivido un contacto extremadamente íntimo. Intentando evitar más malentendidos, Nathan trató de apartarse del cálido paraíso, mientras se explicaba apresuradamente. ¿Está bien? No lo malinterpreté. Una leve sonrisa apareció en los labios de Ningguang, aunque sus elegantes cejas permanecían serias. Por desgracia, Nathan no podía ver su expresión. Cualquier mínimo movimiento de su cabeza solo lo hundiría más en esa suavidad. Ningguang, ¿podrías dejarme ir? Su voz temblaba, apagada por la situación, pero Ningguang no le concedió su deseo. En cambio, extendió sus manos, acariciando su frente con dedos delicados. Cada vez que Nathan intentaba alejarse, una presión calculada lo mantenía en su sitio. Todavía no. Sería peligroso moverse ahora. Aunque sus palabras sonaban razonables, la firmeza con que lo retenía decía otra cosa. Nathan apenas podía pensar, su mente estaba en blanco, abrumado por la situación. Joven maestro Nathan, hemos llegado. Una suave voz lo sacó de su trance. Al recuperar la compostura, la cámara de Jade se desplegaba ante sus ojos. El tiempo en brazos de Ningguang se sintió eterno, como si nunca fuera a despertar. Algo no está bien. El problema no era el tiempo que había perdido el conocimiento, sino que la piedra flotante se había movido con una lentitud sospechosa. En comparación con la aceleración inicial, el ascenso final había sido como flotar en el aire. Joven maestro Nathan, ¿se siente mal? No. No. Antes de que pudiera pensarlo más, Ningguang ya estaba a su lado, mostrando preocupación. Nathan negó rápidamente con la cabeza, descartando sus sospechas. No, ¿cómo podría pensar que la lentitud de la piedra fue intencional de su parte? La diferencia de estatus era demasiado grande. Además, este era su primer encuentro. Convencido de que solo fue una coincidencia, Nathan apartó la idea de su mente. Ya en el palacio en el cielo, Ningguang lo miró con una sonrisa radiante. Como señora de la cámara de Jade, te doy la bienvenida, joven maestro Nathan. Gracias por tu invitación, Ningguang. Entonces dime, estando aquí, ¿qué piensas? La pregunta lo tomó por sorpresa.
Sentía como si ya la hubiera escuchado antes. Sin pensarlo demasiado, Nathan contempló la cámara de jade y respondió con sinceridad. Un palacio tan magnífico, suspendido a esta altura, desde aquí se contempla toda Liyue. Estando en la cima de todos los picos, todas las demás montañas parecen pequeñas. Las palabras salieron solas, recitando un verso de su vida pasada. Solo después de hablar se dio cuenta de que en Teyvat no existía ningún Dufu que lo hubiera escrito. ¿Pensaría Ningguang que lo había inventado él? La miró rápidamente. Ella simplemente asintió con calma. En efecto, no añadió nada más. Su reacción fue tan tranquila que dejó a Nathan algo incómodo. Luego, Ningguang lo guió hacia el interior del palacio. Al entrar, se respiraba una atmósfera de nobleza. Las decoraciones eran antiguas obras de arte, los materiales, valiosísimos a simple vista. Continuemos. Con ella delante, Nathan ocultó su asombro. Subieron hasta el gran salón del nivel más alto. Clic. La puerta se cerró automáticamente detrás de él. El corazón de Nathan dio un vuelco. Todo le parecía cada vez más extraño. En el juego, siempre había personal circulando, y Ningguang jamás estaba sin sus 3 secretarias, Baiben, Baixiao y Baixi. Pero ahora, tras el cierre de la puerta, no había rastro de nadie. La cámara de jade estaba en completo silencio, como si solo ellos dos habitaran ese inmenso palacio. Ningguang, ¿puedes decirme ahora por qué me trajiste aquí? Nathan intentó mantener la calma. Deseaba saber sus intenciones para poder marcharse cuanto antes. No te apresures. Déjame prepararme primero, respondió con una sonrisa cargada de misterio. Rustle. Rustle. De repente, el sonido de telas rozando llenó la habitación. Ningguang, ¿qué estás haciendo? Nathan se quedó helado. Justo frente a él, Ningguang se había quitado su túnica ceñida. Su piel blanca como la nieve se reveló ante sus ojos. Todo era demasiado extraño. ¿Por qué alguien se desvestiría tan repentinamente? ¿Qué haces ahí parado? Tú también deberías desvestirte, mi amo. Ignorando el modo inusual de dirigirse a ella misma, Nathan no podía apartar la vista de la escena frente a él. Sintió un aliento cálido en su cuello cuando unas manos lo sujetaron por detrás. He esperado este día, tanto tiempo, finalmente, puedo devorarte. Y Nathan quiso resistirse, pero notó que Ningguang emanaba una luz dorada. Estaba usando su visión para controlarlo, y justo cuando todo parecía ir fuera de control. Condiciones para abrir un subescenario detectadas, simulador de vida activándose. Capítulo 14. Detección de condiciones de apertura del subescenario. Simulador de vida a punto de activarse. A medida que Ningguang se acercaba paso a paso, una variable inesperada apareció en la mente de Nathan. El simulador de vida, que había permanecido en silencio todo este tiempo, emitió repentinamente una notificación. ¿Qué demonios? ¿La propia Ningguang es la condición desencadenante para activar el simulador de vida? Pensó Nathan, completamente desconcertado. No tenía sentido seguir preocupándose por la mujer que se aproximaba. En su mente, 3 cartas se materializaron una vez más. Life Simulator se ha activado oficialmente. Elige activamente un talento. Talento azul, sueños pacíficos. Tras adquirir este talento, uno puede dormir tranquilo en cualquier momento y lugar. Nunca más sufrirá de insomnio. Talento azul, maestro del disfraz, permite modificar los rasgos faciales al máximo. La modificación corporal requiere una mejora de calidad. Talento azul, maestro de la lectura mental, permite juzgar los pensamientos internos de las personas mediante sus palabras, expresiones y acciones. Nathan suspiró al ver los talentos. Los 3 eran de la misma categoría azul y, para colmo, todos de tipo apoyo. Aunque útiles, ninguno reforzaba directamente sus habilidades de combate. TSK, justo lo que me falta ahora, gruñó internamente. Ni siquiera soy rival para un portador de visión. ¿Cómo se supone que sobreviviré en este mundo con estos talentos? Dejó a un lado su frustración. Aunque fueran de apoyo, seguían siendo regalos del sistema. Solo necesitaba elegir con inteligencia. El primer talento, sueños pacíficos, le pareció completamente inútil. Él no sufría de insomnio. El segundo, maestro del disfraz, era útil para el sigilo, pero su alcance era limitado, solo podía alterar su rostro, no su físico. Además, no era algo que necesitara con urgencia. En cambio, el tercero, maestro de la lectura mental, le pareció una joya. Poder ver a través de los pensamientos de las personas a través de sus expresiones y palabras era un arma formidable en las interacciones humanas. El hijo maestro de la lectura mental.
Decidió con firmeza, selección activa completada. Cargando guión de vida. Se generará un talento aleatorio adicional. Nathan recordó que, tras elegir su talento, el sistema le otorgaría un segundo talento de forma aleatoria. Tenía la esperanza de que su suerte le sonriera como la vez anterior, cuando había obtenido una técnica de combate de calidad dorada, la poderosa técnica de las 8 puertas. Life Simulator comienza oficialmente. Cargando guión, progreso, 0%. 10%. 30%. 60%. Mientras la simulación se cargaba, Ningguang ya lo había alcanzado. Sus dedos se deslizaron por su pecho, desabrochando su camisa con total descaro. «Date prisa, por favor, date prisa». Nathan contenía la respiración, sintiendo el frío de las manos de Ningguang contra su piel desnuda. 90%. 100%. Carga completa. Iniciando importación del guión, el Tianquan que vela la luna. Has nacido. Tu identidad es la del hijo de un rico comerciante que emigró de Liyue. Viviste rodeado de lujos hasta los 20 años. A los 30, habías comerciado en 6 naciones y experimentado todos los ámbitos de la vida. Regresaste a Liyue, tu tierra natal, con la intención de establecer tu propia empresa. Antes de eso, deseabas encontrar una compañera de vida, y así comienza la historia. Importación del guión completada. Extrayendo talento aleatorio. Felicidades. Has obtenido el talento púrpura, regla de oro, versión juvenil, punto. Una luz violeta cubrió la carta sorteada. Aunque no era dorada, el talento era sin duda valioso. Talento púrpura, regla de oro, versión juvenil. Aquellos que posean este talento serán bendecidos con fortuna durante toda su vida. El dinero no será un problema. Cada moneda gastada se multiplicará hasta 10 veces, generando ingresos pasivos. Nota, esta es una versión incompleta. El talento dorado completo otorga riqueza infinita sin esfuerzo. Este talento es de ensueño. Exclamó Nathan sorprendido. No era de combate, pero sí algo que muchas personas anhelaban, riqueza asegurada. Aún sin luchar, podría dominar el mundo a través del dinero. Una ventaja increíble en un mundo como Teyvat. Justo entonces, Ningguang sonrió de forma seductora. Jeje, ¿ya dejaste de resistirte? Esto no se parece en nada a cómo me tratas habitualmente. Sus dedos continuaron recorriendo el cuerpo de Nathan, quien ya tenía la prenda abierta hasta el frente. Su piel temblaba ante el contacto. Modo inmersivo activado, simulación de vida cargada exitosamente. Y, en ese instante, la conciencia de Nathan fue absorbida por completo. Ningguang desapareció de su vista. El mundo que conocía se desvaneció. Había comenzado una nueva simulación de vida. Capítulo 15. Negocio en Liyue. Modo inmersivo activado, simulación de vida cargada exitosamente. Cuando el mensaje desapareció, Ningguang también lo hizo de su vista. Nathan ya estaba familiarizado con esa sensación de expansión de conciencia provocada por el simulador. Aunque solo había pasado un instante en su mente, su entorno había cambiado por completo, ya no estaba en la cámara de Jade, sino al aire libre, rodeado de ruido y bullicio. La brisa marina le traía consigo un leve aroma salino. Como siempre, el mundo recreado por el simulador resultaba increíblemente real. Entonces, ¿en qué periodo de Liyue me encuentro ahora? Según el sistema, Nathan interpretaba a un comerciante errante que había viajado por 6 naciones y ahora llegaba por primera vez a su ciudad natal, Liyue. Su ubicación actual era el conocido puerto de Liyue, tal y como lo recordaba en su mundo real, animado, abarrotado de comerciantes, viajeros y trabajadores. Sin embargo, eso no le bastaba para saber exactamente cuándo estaba. La mejor forma de averiguarlo era mirar al cielo. Nathan alzó la vista, el cielo era de un azul claro y despejado, el sol brillaba con fuerza, pero no había ni rastro de la cámara de Jade flotante, el símbolo más representativo de Ningguang. Frunció el ceño. Si esa cámara no existía, solo había 2 posibilidades, o bien estaba en el periodo posterior a su destrucción durante la batalla contra Ocial, o bien en un tiempo anterior a su construcción, cuando Ningguang aún no era una de los Kixin. De poder elegir, prefería la primera opción. Tener conocimiento de la trama del juego sería una ventaja. Pero al avanzar por el puerto y llegar a la calle conocida como Rocachiu, se dio cuenta de que las tiendas estaban más dispersas y las calles eran más angostas de lo que recordaba. Eso solo podía significar una cosa,
esta simulación ocurría antes de los eventos del juego. Has llegado a Liyue y has sido testigo de su prosperidad. Ahora necesitas encontrar un socio para establecer tu negocio. ¿Un socio? Repitió Nathan en voz baja, pensativo. Si necesitaba un socio, debía encontrar a Ningguang. Era una decisión lógica. Ella había sido la clave en la activación del simulador y, probablemente, lo sería también en esta vida. Tenía que encontrarla antes de que se convirtiera en una de los Kixin. Caminando con calma por la roca Chiu, pensó en cómo ubicarla. Sin la cámara de Jade como referencia, sería complicado. Fue entonces cuando una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Ven a mirar, ven a ver lo que tenemos. Una voz de ganso, inconfundible. Nathan giró la cabeza hacia un estrecho callejón bordeado de pequeñas tiendas. Allí, en un humilde puesto de comida, vio una figura conocida. Era ella. Sin duda, se acercó con paso firme. Disculpe, ¿qué están vendiendo aquí? Al hablar, se sorprendió un poco al escuchar su propia voz madura. El sistema le había asignado una edad de 30 años. Frente a él estaba Ningguang, aún joven, sin la elegancia aristocrática que desarrollaría más adelante, pero igualmente hermosa y radiante. Justo cuando ella iba a responder con una sonrisa, alguien la interrumpió. Señor, usted no es de Liyue, ¿verdad? Su comida es cara y sabe horrible. No se deje engañar, dijo con seriedad una mujer mayor de la tienda vecina. Así es, señor. En Liyue hay muchos bocadillos buenos. Mejor pruebe en otro lugar, añadió otro comerciante al otro lado del callejón. Nathan frunció el ceño. ¿Estaban intentando hacerle competencia a Ningguang? Al mirar sus tiendas, notó que no vendían comida, sino objetos varios. Entonces, ¿cuál era el motivo? ¿De verdad es tan mala su comida? Preguntó con fingida inocencia, sin quitarle la vista de encima a la joven Ningguang. Ella no dijo nada. Solo sonrió, sin ofenderse ni replicar. Claro que sí, dijo con entusiasmo la mujer. Ve. Ni siquiera se defiende. Fue en ese momento cuando la habilidad lector de mente se activó. Por su tono y microexpresiones, Nathan dedujo rápidamente que mentía. TCH. Otro hombre atraído por su cara bonita. Nathan sonrió. Gracias por el consejo, dijo en voz alta, haciendo que los rostros de los dos comerciantes se iluminaran brevemente de satisfacción. Pero, me niego. Quiero saborear esos sabores que tanto desprecias. Las sonrisas se congelaron. Señor, ¿por qué? Empezó la mujer, desconcertada. Lo siento, pero soy muy bueno diciendo no a la gente arrogante, contestó Nathan con frialdad. Miró entonces a Ningguang, y al ver su sonrisa, supo que había ganado algo más que un puesto de comida. Me lo llevo todo. Todo lo que hay en tu tienda, lo quiero. Yo, Nathan, compro todo. La sorpresa de Ningguang fue evidente. A partir de ese momento, la historia de ambos comenzaba de verdad. Capítulo 16. Lo compraré todo. Todo lo que hay en tu tienda. Yo, Nathan, me lo llevo todo. Frente a una joven Ningguang, Nathan hizo esta declaración inesperada, dejando a todos boquiabiertos. Pero, señor, ¿por qué está tan decidido a comprarle a esta mujer en particular? Intervino una mujer de mediana edad, claramente molesta. Y yo te pregunto, replicó Nathan, frío como el acero, ¿por qué estás tan decidida a detenerme? Soy el cliente, ¿no? Solo me preocupo por usted, señor. No podemos permitir que los nuevos visitantes de Liyue se lleven una mala impresión por culpa de esta mujer. Aunque sus palabras parecían razonables, Nathan se burló. Desde el principio, Ningguang había tolerado que los dueños de las tiendas vecinas la despreciaran públicamente. Si de verdad fuera la Tianquan Ningguang que Nathan conocía, la mujer más influyente de Liyue, esos dos ya habrían desaparecido del mapa hace rato. Seamos claros, dijo Nathan, cansado de la mujer que no paraba de acosarlo, si una persona tan fea como tú fuera la dueña de esta tienda, no compraría ni una piedra. ¿Lo entiendes o te lo dibujo? La mujer se quedó petrificada. No esperaba que alguien tan elegante como él le soltara semejante brutalidad. Incluso Ningguang, conocida por su compostura, alzó una ceja sorprendida. Tú, ¿cómo puedes ser tan grosero? Espetó la mujer, indignada. Básicamente, Nathan acababa de llamar la bruja horrenda en su cara. Si hubiera tenido un arma, lo habría atacado sin pensarlo. La cortesía es para quienes la merecen. Algunos no califican.
Con un encogimiento de hombros, Nathan dejó clara su postura. Al fin y al cabo, era el cliente. ¿Qué le importaba a esa mujer lo que él decidiera comprar? Tú, descarado, balbuceó la mujer, roja de ira, al borde del colapso. Joven, hay cosas que no se dicen, intervino el otro comerciante, un anciano, intentando salvar la dignidad de su aliada. ¿Y tú qué? ¿Me vas a sermonear solo porque eres viejo? Nathan tampoco mostró piedad hacia él. Cualquiera con dos ojos podía ver que esas dos tiendas a los lados de la de Ningguang estaban coludidas para acosarla y sabotearla. Ustedes, los jóvenes de hoy, son tan insolentes, el anciano alzó la voz, tratando de atraer la atención de los transeúntes. Pero antes de que pudiera terminar su actuación, Nathan le dirigió una mirada cargada de intención asesina. La espada Yun Lai se manifestó en su mirada como una presión invisible, brutal y demoledora. El anciano se quedó sin aliento. ¡Uf! Por fin algo de paz. Nathan suspiró, aliviado, al ver que los dos chismosos por fin se callaban. Por fin podría hablar tranquilamente con Ningguang. Al volver a mirarla, ella tenía una sonrisa burlona en el rostro. Parece que nuestro cliente no es un viajero común. En ese momento, Ningguang aún no era miembro del Kixin ni portadora de visión. Aunque sus habilidades de combate eran mediocres, reconocía perfectamente a alguien fuera de lo común. Solo soy un humilde comerciante itinerante, dueño de una tienda. Nathan meneó la cabeza, como quitándole importancia al asunto. No era el lugar para tener una charla profunda. Por cierto, según lo que dijiste antes, ¿estabas elogiando mi belleza? Ningguang se acomodó el flequillo con elegancia, insinuando una pizca del magnetismo que en el futuro dominaría a todo Liyue. La frase, la belleza al otro lado del agua, ¿no fue inventada para ti? Nathan lo dijo con una seriedad que provocó una leve sonrisa en Ningguang. Él mismo sabía que estaba influenciado por su belleza. Si no fuera por los hermosos personajes femeninos, ni se habría interesado en Genshin Impact. Tus palabras me sonrojan, respondió Ningguang, claramente complacida. Ninguna mujer es indiferente a los halagos sinceros, ni siquiera una futura líder como ella. No hace falta que seas tan formal con eso de cliente. Llámame Nathan. Entonces llámame Ningguang. Tras esa presentación, Nathan asintió. Aunque siempre había conocido su nombre, este era oficialmente su primer encuentro dentro de esta simulación. Entonces, Nathan, dijo Ningguang con picardía, ¿hablabas en serio sobre lo que dijiste antes? ¿Te refieres a comprar todo lo que hay en tu tienda? Exacto. Ni siquiera sabes lo que vendo, y aún así quieres comprarlo todo. La pregunta tenía sentido. ¿Quién en su sano juicio compraría toda una tienda sin siquiera mirar el producto? A menos, claro, que Nathan estuviera simplemente embobado con su belleza. Pero Ningguang había observado con atención, incluso durante el alboroto, sus ojos habían permanecido claros. No era alguien cegado por el deseo. Bueno, Ningguang, muéstrame tu mercancía. Nathan sonrió tranquilamente. Lo que ella vendiera era irrelevante. Lo importante era ella. Ya que insistes, lo que vendo es un plato especial, carne Qian Kun mora. Al levantar la tapa del mostrador, un aroma exquisito llenó el aire. Lo que reveló fue una especie de bocadillo, 2 capas de pan plano, crujientes, rellenas con carne especiada y jugosa. Nathan no pudo evitar reírse internamente. Esa carne Qian Kun mora era básicamente un rou hia mo, una especie de hamburguesa china muy común en su mundo anterior. Como era de esperarse de la futura magnate de los negocios, hasta lo más simple necesitaba un nombre que sonara importante. Bueno, Nathan, ahora que viste la mercancía, ¿aún quieres comprarlo todo? Los ojos de Ningguang brillaban con un toque de diversión. A juzgar por la cantidad en exhibición, había fácilmente más de 100 piezas. Compra, compra y compra. Ningguang, que no te engañe mi cara bonita. En temas de negocios, soy bastante temible. Capítulo 17. Cómprenlos todos. Todos los que haya. Al ver tantos bollos de carne apilados frente a él, Nathan no vaciló ni un instante antes de tomar una decisión. Ante su entusiasmo, Ningguang no discutió más y comenzó a empacar con manos hábiles. Su destreza en el embalaje contrastaba completamente con la imagen que todos tenían de ella como futura miembro de los Kixin. Pero, pensándolo bien, tenía sentido. ¿Cómo habría llegado a ser la persona más rica de Liyue sin tener experiencia práctica? Cada bollo de carne Qian Kun cuesta 100 mora.
Hay 200 unidades, así que son 20.000 mora en total, informó Ningguang con una sonrisa mientras ataba la última bolsa. Aquí tienes 40.000, dijo Nathan, entregándole una pesada bolsa de monedas. Cuéntalos, por favor. En esta simulación, a diferencia del juego donde las cifras eran abstractas, cada moneda pesaba. Y aunque Nathan era hijo de un comerciante, tras revisar su situación financiera descubrió que sus activos apenas llegaban a 50.000 mora. Esta compra representaba casi la mitad de su fortuna. Tienes libertad para hacer negocios, claro, pero dime, Nathan, ¿no me digas que compraste todo esto para comértelo? Preguntó Ningguang, algo preocupada. Claro que no. Soy un comerciante ambulante. Aunque parezca un tonto, en realidad tengo talento para los negocios, respondió Nathan con una sonrisa confiada. Su respuesta solo provocó que la expresión de Ningguang se volviera aún más incrédula. Claramente pensaba que estaba loco. ¿Quién intentaría revender esos bollos cuando ni siquiera ella lograba venderlos? Es verdad. Soy muy bueno en esto, tienes que creerme, insistió Nathan, aunque ella solo le dedicó una sonrisa ambigua. Vamos, dime dónde vives. Te ayudaré a llevar esta carne Qiankun Mora, ofreció Ningguang, consciente de que él no podría cargar con todo eso solo. ¿Y tu tienda? Preguntó él, sorprendido. ¿Qué importa? Ya compraste todo. Y cerró la puerta de su tienda con aire despreocupado. Los dos dueños molestos de los locales vecinos ni siquiera reaccionaron cuando Nathan y Ningguang desaparecieron por un callejón cargando las bolsas. Mientras caminaban por las calles de la Roca Chiu con la pesada carga, fueron detenidos inesperadamente por un grupo de personas. Oye, hermano, ¿todos esos bollos son tuyos? Preguntó el que parecía el líder. Estaban bien equipados, claramente un equipo de aventureros preparándose para una misión. Sí, ¿necesitan algo? Vamos a emprender una expedición larga y necesitamos provisiones. ¿Estarías dispuesto a vendérnoslos? Al instante, Nathan supo que su talento de la regla de oro se había activado. Si los necesitan, no hay problema. ¿Cuál es tu oferta? Eres buena gente, hermano. No te voy a dar menos. ¿Qué tal 1.000 moras por cada uno? Eran aventureros acaudalados, eso estaba claro. El líder pagó sin regatear, y en cuestión de minutos, Nathan convirtió 20.000 mora en 200.000. No fue una recompensa del sistema, sino el resultado directo del talento basado en reglas. Era como apostar 5 monedas en una lotería y siempre ganar 50. Un poder aterrador. Tras la compra, el grupo se marchó satisfecho, y Nathan quedó con una enorme bolsa llena de mora. A su lado, Ningguang lo miraba con una expresión de absoluto desconcierto. Ya sin carga, llegaron a una casa de té llamada Yansang, situada en la Roca Chiu. Era el mismo lugar donde, según la leyenda, Rex Lapis solía escuchar ópera. Aunque, para su decepción, Songli no apareció hoy. Sentados en un rincón tranquilo, pidieron té. Nathan, con una sonrisa de triunfo, levantó los brazos. ¿Ves? Te lo dije. Soy muy bueno para los negocios. Ningguang, aún procesando lo ocurrido, lo miró boquiabierta. Eres increíble. Exclamó finalmente. No podía creer lo que había visto. Ese muchacho, que parecía ingenuo, había encontrado a otros aún más ingenuos y se había hecho rico en minutos. Quizás, pensó Ningguang, ella había sido la ingenua desde el principio. Por cierto, Ningguang, ¿por qué esos dos comerciantes intentaban molestarte? Preguntó Nathan en voz baja. Le había parecido extraño cómo la trataban. Ella bebió un sorbo de té y suspiró. Nathan. Solo eres un comerciante ambulante. No necesitas saber esas cosas, pues, justo planeo quedarme en Liyue. Y ya que quiero montar un negocio, busco un socio. Creo que tú serías perfecta para eso. Ningguang lo miró con ojos entrecerrados. ¿De verdad fue casualidad que me encontraras? Aunque no lo creas, me atrajeron tus gritos de vendedora, respondió Nathan, sonriendo. Ella lo observó un momento en silencio y luego dijo con un tono enigmático. ¿De verdad? Entonces, Nathan, seguro que no has oído hablar de las pruebas de los Kixin de Liyue. Capítulo 18. Capítulo 18. Nathan, ¿quieres convertirte en mi socio comercial? En ese rincón apartado, Ningguang dejó su taza de té con delicadeza.
Al escuchar la propuesta de cooperación, su primera reacción fue una mezcla de cautela e incredulidad. Porque, siendo sincera, el momento era demasiado oportuno. ¿Qué pasa? ¿No se puede trabajar contigo, Ningguang? Nathan se sorprendió ante la reacción de la mujer. Una simple invitación había provocado tanta precaución que lo dejó desconcertado. ¿Hay algo tabú en eso? Intentó leer sus pensamientos a través de sus expresiones, como lo había hecho antes con aquella mujer de mediana edad tan escandalosa. Pero esta vez no funcionó. Ningguang era distinta. Su mente estaba más allá del alcance de esa habilidad. Un claro indicio de que la futura Tianquan de Liyue no era alguien ordinario. Ningguang no respondió de inmediato. En cambio, desvió la conversación con una pregunta. Nathan, déjame preguntarte algo primero. ¿Has oído hablar del Kixin de Liyue? No. Hoy es mi primer día en Liyue, respondió Nathan con calma. De acuerdo con su trasfondo en el simulador de vida, era un comerciante ambulante que nunca había puesto pie en esta ciudad. Aunque supiera del Kixin, tenía que actuar como si no lo supiera. En pocas palabras, el Kixin es el máximo órgano de gobierno bajo la tutela de Rex Lapis. Actualmente, el Tianquan del Kixin planea retirarse. Entonces, ¿quieres decir que piensas competir por ese puesto? Dedujo Nathan. Aunque parecía una suposición, en realidad ya sabía que Ningguang se convertiría en Tianquan. Pero decidió seguir el juego. No lo planeo, respondió ella con una leve sonrisa. Ya estoy compitiendo por ello. ¿Qué? Entonces, ¿esas dos personas que te causaron problemas antes eran parte de eso? Nathan recordó inmediatamente a los dos dueños de tiendas que habían intentado desacreditarla. No, me refería a otra prueba. Vender todos los productos de la tienda es la prueba real. Esos dos solo eran alborotadores sin importancia. Ningguang sonrió con desdén. Y ahora, todo tenía sentido para Nathan. Ella estaba participando en una prueba para convertirse en Tianquan. Aquellos comerciantes solo eran piezas enviadas por sus rivales para estorbarla. Pero, ¿por qué no te enojaste cuando te atacaban? Nathan todavía podía recordar con claridad cómo Ningguang había mantenido la compostura, sin mostrar ni una pizca de enojo. Si me hubiera enojado, habría caído en su trampa, respondió, rellenando su taza de té con gracia. La prueba no solo evalúa la capacidad. También pone a prueba el temperamento de los candidatos. Mostrar emociones excesivas sería motivo suficiente para descalificarme. Al escucharla, Nathan no pudo evitar admirar su astucia. Ningguang no era solo capaz, también era imperturbable. Pero, ¿por qué no denunciaste esos ataques maliciosos a las autoridades? Porque no tengo pruebas. Quien está detrás es el heredero de una familia noble de Liyue. Son expertos en cubrir sus huellas. Una familia noble, ¿eh? Nathan guardó silencio. Tanto en la vida real como en esta simulación, esas familias siempre actuaban desde las sombras, corrompidas por el poder. Tu oponente es una familia noble. ¿No te preocupa, preocuparme? Ningguang soltó una leve risa. Deberían ser ellos quienes me teman. Temen mis habilidades, temen que lo supere. Siguió de pie, aún con la tetera en la mano, sin mostrar ni un atisbo de temor. Después de todo, yo sí empecé desde cero. De vendedora callejera en el puerto de Liyue a una comerciante de alto nivel, ese era su mérito. Por eso, era la más peligrosa entre todos los contendientes. Y ahora que sabes que mi oponente es una familia noble, ¿aún quieres cooperar? Ningguang lo observó con detenimiento. Desde la perspectiva de un recién llegado, enfrentarse a una familia poderosa sería una completa locura. Ante la prueba de Ningguang, eliges aceptar o rechazar. Por supuesto que quiero, respondió Nathan con una sonrisa audaz. ¿No es más emocionante tener como enemigos a esas familias arrogantes? Nathan claramente no era una persona común. Aún dentro de la simulación, entendía cómo funcionaba, rechazar la propuesta significaría el fin inmediato del episodio. Y este capítulo tenía un nombre claro, el Tianquan que vela la luna. Todo giraba en torno a Ningguang y el Kixin. Rechazarla sería renunciar a la recompensa. Sabía que no te había juzgado mal. Eres muy interesante, Nathan. Ningguang sonrió aún más brillante. Trabajemos juntos, Ningguang. Te ayudaré a conquistar el Tianquan. Nathan se puso de pie, extendiendo la mano hacia ella. Pero al ayudarme a llegar a esa posición, ¿qué es lo que buscas? Nada en particular. No tengo ningún motivo oculto.
Solo quiero ayudarte. Nathan fue sincero. Él solo necesitaba completar el objetivo del simulador, no le interesaba obtener nada más de ella. Tras esa afirmación, el silencio se instaló entre ellos. Desde el principio, Ningguang no había bajado la guardia. En su mundo, nadie daba algo por nada. Cualquiera podía ser una pieza de los nobles, pero tras un largo rato de contacto visual, vio algo en los ojos de Nathan que no esperaba: sinceridad. Tal vez, si existía alguien dispuesto a colaborar sin dobles intenciones. Para alguien como ella, que vivía por la lógica del comercio, era algo difícil de aceptar. Pero Nathan, tal vez era la excepción. Entonces espero con ansias trabajar contigo, querido aliado. Ningguang extendió su delicada mano y la estrechó con firmeza. Capítulo 19. Capítulo 19. El día siguiente amaneció brillante y despejado. Al final del día anterior, Nathan se había convertido oficialmente en socio comercial de Ningguang. Aunque el simulador de vida no le había dado más detalles, Nathan ya tenía una sospecha bastante sólida. Esta simulación debía estar relacionada con la selección del nuevo Tianquan. Y, en efecto, justo al salir de la posada, descubrió que Ningguang ya lo esperaba afuera. Hoy, Ningguang ya no llevaba el sobrio atuendo comercial de ayer. Se había cambiado de ropa. Un hipao azul cielo se ceñía a su figura, con el dobladillo acabando justo por encima de las rodillas. Sus bien formadas pantorrillas quedaban expuestas al aire. Un atuendo tan deslumbrante hacía imposible que los transeúntes apartaran la vista de ella. Sin embargo, Ningguang no prestaba atención a esas miradas cargadas de intención. Permanecía allí con absoluta tranquilidad. Solo cuando Nathan apareció, ella agitó la mano con entusiasmo. Esa pequeña acción bastó para atraer sobre Nathan miradas llenas de odio envidioso desde todas las direcciones. Buenos días, Nathan. ¿Dormiste bien anoche? Ningguang se acercó a él con una sonrisa. Una suave fragancia envolvió su nariz. Nada mal, respondió él, asintiendo sin pensar, embriagado por ese perfume sutil. Técnicamente, era su primera noche durmiendo dentro de una historia secundaria del simulador de vida. La vez anterior, durante la incursión nocturna con Kekin, la noche se había convertido en una lucha por sobrevivir contra monstruos, sin descanso alguno. Entonces, ¿vamos a nuestro destino? En medio de esas miradas llenas de celos, Ningguang se aferró casualmente al brazo derecho de Nathan. Sintiendo los suaves bultos presionando contra su brazo y cargando con la ira de tantos ojos ajenos, Nathan solo podía pensar en lo difícil que era esta situación. Si fueran solo hombres, sería una cosa, pero incluso muchas mujeres que pasaban les lanzaban miradas envidiosas. Esto no hacía más que confirmar cuán increíblemente encantadora era Ningguang, una belleza reconocida incluso a nivel nacional. Sus 3 secretarias personales ya eran prueba de ello. Muy bien. Partamos de inmediato. Deseando escapar de ese campo de odio concentrado, Nathan ignoró incluso la suavidad que lo envolvía. Ahora que lo pensaba, esta era apenas la segunda vez que estaba tan cerca de una chica. La primera fue durante la noche con Kekin, pero ella tenía solo 14 años, y en términos de desarrollo, no podía compararse con Ningguang en absoluto. Rodeado de suavidad, Nathan finalmente llegó a su destino. Era el lugar más importante de todo Liyue, el pabellón Yueai en la terraza Yujing. Aquí es donde los Kixin de Liyue celebraban sus reuniones, donde se decidía el rumbo de toda la región. Naturalmente, un evento tan trascendental como la selección de Tianquan debía celebrarse en este lugar. Nathan y Ningguang fueron los últimos en llegar. Una gran multitud ya se había reunido en la plaza. Al frente se encontraba una mujer de cabello azul hielo. 2 pequeños cuernos de quilín, negros con rojo, sobresalían de su cabeza. Llevaba un hipao blanco corto sobre un ceñido traje interior y unas medias negras realzaban su figura, mostrando perfectamente su esbelto cuerpo. Más allá de su rostro absolutamente hermoso, lo que más llamaba la atención era su aura, un porte que parecía de otro mundo. A pesar de encontrarse en pleno puerto de Liyue, un centro bullicioso y comercial, no tenía el más mínimo aire mundano. Era como si nada en este reino humano mereciera su atención. Nathan, esa es Ganyu, secretaria del pabellón Yueai y examinadora principal en esta evaluación. Mientras caminaban lentamente, Ningguang le susurró en voz baja, subrayando deliberadamente su identidad, como si temiera que Nathan pudiera ofenderla sin querer. Pero para Nathan, aquella joven con cuernos de quilín le resultaba más que familiar.
Era uno de los personajes femeninos más populares entre los jugadores de Genshin Impact. Ganyu, secretaria del pabellón Yuei, descendiente directa de un Qilin. En Teyvat, los Qilin eran bestias divinas que no se entrometían en los asuntos mortales. Y Ganyu, nacida de la unión entre un Qilin y un humano, era una extraña híbrida adepta. No se consideraba a sí misma una auténtica adeptus, pero tampoco lograba integrarse completamente en la sociedad humana. Esa dualidad había moldeado su carácter, sobrenatural, reservada, solitaria. Influenciado por todo esto, cuando Ganyu apareció por primera vez en el juego, Nathan la había convertido en su objetivo principal. Se había gastado una suma escandalosa de dinero para subirla a Constelación 6, a pesar de la mala suerte de sus tiradas. ¿De verdad tengo a Ganyu C6? Ay, Nathan, ¿me estás escuchando? Ya habían llegado al centro de la plaza, pero Ningguang notó que él no dejaba de mirar a Ganyu, como si estuviera hipnotizado. Ignorara la belleza que lo acompañaba por concentrarse en otra mujer. Ningguang claramente lo consideró una falta grave. Frunció el ceño y apretó con más fuerza su brazo, presionándolo aún más profundamente contra su pecho. Ah, ese sí, lo escuché. Despertó Nathan, sobresaltado por esa presión innegable. Ignorar a la chica que está a tu lado es una muy mala costumbre, ¿lo sabías? Lo entiendo, Ningguang. Lo siento. Nathan se disculpó de inmediato. Ganyu era su favorita en el juego, sí, pero esto no era un videojuego. Esta historia paralela del simulador de vida giraba en torno a Ningguang. Poner demasiado foco en Ganyu sería arrebatarle protagonismo. Al notar que Nathan desvió la mirada de nuevo hacia ella, Ningguang por fin relajó las cejas, satisfecha. Mientras tanto, Ganyu, que ya había notado su llegada, habló con calma. Ahora que la señorita Ningguang está presente, podemos comenzar oficialmente la evaluación. Mientras hablaba, su mirada también se posó en el hombre que la acompañaba. Señorita Ningguang, ¿este es el socio comercial que ha elegido? Hola, señorita Ganyu. Soy un comerciante viajero recién llegado a Liyue. Me llamo Nathan. Al cruzar miradas, Nathan se presentó con naturalidad. Pero en medio de esa interacción, notó algo extraño en los ojos de Ganyu. Una sensación inexplicablemente incómoda lo invadió. Ganyu, como medio adepto con sangre de Qilin, normalmente no debería prestar atención a los extraños. Señor Nathan, hola, ¿puedo preguntarle, ¿nos hemos visto antes? La respuesta vacilante de Ganyu encendió una chispa en la mente de Nathan. Había algo en ella, algo que parecía recordar. No, no nos conocemos. Es la primera vez que veo a la señorita Ganyu. A pesar de que ese personaje le había costado más de $1000 maximizar en el juego, este era realmente su primer encuentro con Ganyu desde su transmigración. Al menos, eso era lo que él creía. Capítulo 20. Ganyu, ¿conoces a Nathan? Desde su posición como observadora, Ningguang percibía los detalles con claridad. En toda su memoria, jamás había visto a Ganyu mostrar tanto interés por alguien. A pesar de compartir funciones y espacio con otros funcionarios del Kixin, siempre mantenía una distancia respetuosa, ni muy cercana ni demasiado lejana. Pero ahora, la atención inusual que prestaba a Nathan sugería que había alguna historia escondida detrás. No. No, debo haberlo confundido con alguien que conocí hace mucho tiempo, respondió Ganyu con un tono sereno. Su voz era calma, acorde a su naturaleza etérea. Como adepto con sangre de Qilin, Ganyu había vivido milenios. Así que cuando decía hace mucho tiempo, realmente se refería a un pasado remoto e insondable. Ningguang no comprendía del todo por qué le interesaba tanto la relación entre Ganyu y Nathan. Tal vez quería proteger a su socio comercial, o tal vez había otra razón que no deseaba admitir. Mientras tanto, Nathan, algo desconcertado, se dio cuenta finalmente de la atmósfera extraña que lo envolvía. Aunque se trataba solo de una simulación, la tensión emocional que flotaba en el aire era innegable. Por suerte, otra figura apareció para disolver ese momento cargado. Señora Ganyu, ya que todos están presentes, ¿no deberíamos comenzar la evaluación? Era una mujer vestida con ropajes lujosos, de edad similar a Ningguang. Aunque elegante, su belleza no podía compararse con la de la Tianquan. Al principio, Nathan le agradeció en silencio por romper la tensión, hasta que vio sus ojos, fríos, afilados y cargados de celos. Entonces, comencemos, Ganyu. Parece que alguien está bastante impaciente, respondió Ningguang con una sonrisa burlona, sin molestarse en ocultar su desprecio. ¿Perdón? ¿A quién llamas impaciente? Simple.
a quien se agita por dentro, aunque lo niegue por fuera, soltó Ningguang con ligereza, sin ni siquiera mirar a la otra mujer directamente, y, como si no bastara, su brazo se enredó más con el de Nathan, claramente provocando a su rival. La insinuación era evidente: mi compañero es mejor que el tuyo, tú. La noble mujer apretó los dientes, señalando a Nathan con furia contenida. Incluso Ganyu frunció el ceño, aunque por una razón muy distinta. Mientras que la otra lo hacía por celos, el gesto de Ganyu era más emocional. ¿Ningguang? ¿Esta es la competidora de la familia noble de la que hablaste?, preguntó Nathan, mirando a la mujer que al fin lograba controlar sus emociones, mostrando una dignidad más acorde a su estatus. Es ella. Pero no vale la pena prestarle atención, respondió Ningguang con tranquilidad. Ni siquiera es digna de ser considerada oponente. La sonrisa confiada que mostró atrajo la mirada de Nathan. Sin embargo, antes de que la situación se calentara más, Ganyu intervino. Procedamos con el anuncio de la segunda evaluación. Obligándose a ignorar el comportamiento íntimo entre Ningguang y Nathan, Ganyu retomó su postura profesional. La segunda ronda será una continuación de la primera. Usarán las ganancias obtenidas previamente para que su compañero seleccionado realice una operación comercial. Ganyu hizo una pausa deliberada al mencionar la palabra compañero. Esta prueba era clave. Como miembro del Kixin, no solo se necesitaban habilidades, sino también visión y capacidad de cooperación. Nathan había ayudado espontáneamente a Ningguang en la primera ronda, algo que para ella ya había sido inesperado. Ahora, su rol como compañero ganaba aún más relevancia. ¿Pareja? Más bien parece un juguete, comentó con desdén la noble mujer, burlándose de Nathan. ¿Jovencito? Bueno, mi gusto es mucho mejor que el de alguien que solo sabe escoger ancianos, disparó Ningguang con una sonrisa irónica, girando elegantemente junto a Nathan para restregarle la escena a su rival. Frente a ellos, la mujer noble estaba acompañada de un anciano. Aún en una simulación, Nathan aparentaba unos 30 años, mucho más atractivo y carismático que el hombre mayor a su lado. Tú. Una mujer que solo se deja llevar por la apariencia debería avergonzarse de aspirar al puesto de Tianquan. Y alguien que solo conspira en las sombras, ¿no es una vergüenza aún mayor para el Liyue Kixin? Ya veremos. Tal vez ahora te sientas confiada, pero terminarás llorando después. Incapaz de vencer en el intercambio verbal, la noble mujer se retiró finalmente de la discusión. Una última condición, añadió Ganyu. Cada socio podrá realizar solo una operación comercial en toda Liyue. El equipo que obtenga las mayores ganancias será el ganador final. Dicho esto, Ganyu miró brevemente a Nathan desde el rabillo del ojo. Como examinadora, debía mantener imparcialidad, pero en su corazón, prefería ver a Ningguang ganar. Y, por supuesto, eso absolutamente no tenía nada que ver con Nathan. Con esto, declaro oficialmente el inicio de la segunda evaluación.